presidente Alejandro Yamatei anuncia reunión de transición de gobierno y acompañamiento internacional. Detalles mediante cadena nacional. Enfrentamiento legal en marcha. Movimiento Semilla interpone recurso de nulidad para deshacer suspensión de su personalidad jurídica. Tribunal Supremo Electoral tendrá 3 días para pronunciarse. La Sociedad Interamericana de Prensa alza la voz. Fiscal general en la mira por intento de silenciar críticas. Preocupación por libertad de expresión. Inminente peligro. Huracán Idalia amenaza Florida tras arrasar en Cuba. Expertos advierten posible escalada a categoría 3. Buenas noches, gracias por acompañarnos en esta emisión estelar de Guatevisión, una emisión muy especial porque estamos en un lugar estupendo que nos ha recibido con los brazos abiertos. Alberto, buenas noches. María Luisa, buenas noches para ti, buenas noches para todos nuestros televidentes. Más allá del recibimiento, de esa receptividad, el amor en familia que alimenta en esta oportunidad este set de noticiero Guatevisión. Anteriormente pudieron jugar, pudieron ganar premios en Soñando en Familia y ahorita en este momento nos acompañan para informarse de todo lo que ocurre en la jornada, tanto en Guatemala como en el resto del mundo. Tenemos noticias del mundo, también internacionales. Escuinta quiere estar bien informado y todo el país, y por eso estamos acá con ustedes y vamos de inmediato a la información. Vamos a empezar hablando que luego de la oficialización de Bernardo Arévalo y Karen Herrera como el presidente y vicepresidenta electos para el periodo 2024-2028, el presidente Alejandro Yamatei convocó a la primera reunión de transición y pidió el acompañamiento de la OEA. Estimados conciudadanos, queda oficializado el resultado de la segunda vuelta electoral por parte del Tribunal Supremo Electoral y tengo la satisfacción de haber contribuido con todos los recursos del organismo ejecutivo puestos a disposición de las autoridades electorales para la organización de los comicios del pasado 20 de agosto. Pese de nuevo a los malos presagios, la jornada del voto transcurrió de forma pacífica, apenas con un par de incidentes aislados poco significativos. Esta fue la manera en la que comenzó la cadena nacional. El presidente Alejandro Yamatei afirmó que la primera reunión para la transmisión de mando con el nuevo gobierno de Bernardo Arévalo y Karen Herrera será el próximo lunes 4 de septiembre. En esta reunión se busca contar con la participación de la Organización de Estados Americanos, OEA. Ahora se abren las puertas hacia una transición de gobierno ordenada, transparente y ante todo eficiente. Para esto he solicitado el acompañamiento de la Organización de Estados Americanos durante todo el proceso, hasta la toma de posesión de las nuevas autoridades el próximo 14 de enero y den fe que esto se cumplirá como jamás antes se ha hecho. Aprovecho para anunciar que se ha girado una invitación formal a las autoridades electas a incorporarse al proceso de transición con la primera reunión programada el día lunes 4 de septiembre a las 14 horas en Casa Presidencial para explicarles el cronograma y la metodología de transición. Esto permitirá a las futuras autoridades emprender desde el primer día las tareas que tienen por delante y evitar el estancamiento de la administración pública para beneficio de los guatemaltecos. Esta reunión contará con la veeduría del secretario general de la Organización de Estados Americanos, don Luis Almagro, a requerimiento del gobierno. Yamatei aseguró que su gobierno se está preparando para la transmisión de mando presidencial el 14 de enero de 2024, en cumplimiento del mandato constitucional de alternancia en el poder. Sin embargo, en los 2 minutos y 15 segundos que duró el mensaje del mandatario, evitó nombrar a Bernardo Arévalo y Karen Herrera. Reportó para Noticiero Guatevisión, Andrea Domínguez. Y este martes el equipo legal del partido Movimiento Semilla presentó en el registro de ciudadanos un recurso de nulidad de la intención de revertir la suspensión provisional de su personalidad jurídica. Los argumentos y el camino legal que se avecinan en la siguiente nota. No transcurrieron ni 18 horas desde la notificación del registro de ciudadanos para que los fiscales nacionales del partido Movimiento Semilla presentaran las primeras acciones legales con las que pretenden dejar sin efecto la suspensión de la personalidad jurídica de la agrupación política que ganó la presidencia del país con Bernardo Arévalo. El partido fue notificado pasada las 3 de la tarde del lunes y a las 7 de la mañana de este martes se presentó un recurso de nulidad en el registro de ciudadanos con el cual buscan que el Pleno de Magistrados del Tribunal Supremo Electoral, en
en un máximo de 3 días resuelva el caso de la suspensión del partido que se deriva de una investigación sobre supuestas firmas falsificadas en el proceso de formación del partido. La agrupación política cuestiona algunos criterios de la resolución. El Tribunal Supremo Electoral todavía no había resuelto la adjudicación del cargo de la presidencia de la República a Bernardo Arévalo y de la vicepresidencia de la República a Karin Herrera, cuando nos notifica de que nos deja en suspenso aduciendo de que ya nos habían adjudicado los cargos. Esa es la primera. Y la segunda es de que el amparo en definitiva que nos otorgó la Corte Suprema de Justicia garantiza que se respete la personalidad jurídica del partido político hasta que se dé por finalizado el proceso electoral el 31 de octubre y también que se garantice la adjudicación de los cargos y el sufragio universal y secreto. Según el partido ya esperaban acciones como estas, por lo cual tenían preparado el recurso de nulidad para ser interpuesto. Fuentes del TSE señalaron que debido a que el recurso fue presentado en el registro de ciudadanos, aún se debe llevar a cabo el proceso para elevarse al pleno de magistrados, que hasta este momento no tiene fecha aún para conocer la nulidad. El procedimiento que establece la ley electoral y de partidos políticos para este recurso que estamos presentando el día de hoy es que tenemos un lapso de 3 días para poderlo presentar. Nosotros, como ya estábamos preparados ante este tipo de ataques, lo tenemos listo desde ayer en la noche y por eso lo presentamos antes del plazo, dentro del plazo de los 3 días que nos da la ley. El director del registro de ciudadanos se debe de inhibir de conocer, lo debe de elevar al pleno de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral y una vez en manos de los magistrados, ellos tienen 3 días para resolver el recurso de nulidad. De momento los magistrados del TSE han evitado hablar del tema, ya que aseguran que al emitir alguna opinión les imposibilitaría conocer los recursos legales que presente la agrupación política. Con imágenes de María René Gaitán, informó para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Tenemos más porque después de conocer la suspensión de la personalidad jurídica de Movimiento Semilla, el partido presentará acciones legales con el fin de dejar sin efecto dicha resolución. El equipo legal de Movimiento Semilla presentó esta tarde una debida ejecutoria ante la Corte Suprema de Justicia con el fin de revocar la suspensión del partido con la justificación de que el Tribunal Supremo Electoral no cumplió con esperar que se terminara el proceso electoral. La razón de ser es demostrar cómo el director del registro de ciudadanos vulneró el contenido del amparo en definitiva en el sentido de que el proceso electoral en Guatemala todavía no ha concluido y a pesar de que no ha concluido, decidió dejar en suspenso la resolución, la personalidad jurídica del partido político, a pesar que la Corte, el Tribunal Supremo Electoral todavía no había emitido la resolución por medio del cual adjudicaba los cargos a Bernardo Arévalo como presidente de la República de Guatemala y a Karin Herrera como vicepresidenta de la República de Guatemala. Esta no es la primera vez que el Movimiento Semilla acciona legalmente. Bernardo Arévalo había solicitado un amparo ante la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones en contra de la resolución del juez Freddy Orellana emitida el pasado 12 de julio de suspender la personalidad jurídica del partido. Este fue rechazado. Según Juan Gerardo Guerrero, los órganos jurisdiccionales están aplicando un sistema que limitan sus derechos constitucionales. Además, denunció que existe una filtración de información a net centers. Sería importante indagar en esa sala por qué razón 2 cuentas de Net Center fueron las que se enteraron antes que inclusive nosotros como partido político de que nos denegaban el amparo en definitiva. Habría que buscar responsables dentro de esa sala, si no es que son los propios magistrados que están filtrando la información a redes ilícitas, en este caso, como ustedes conocerán, las cuentas Seriol y YesMaster son las que prácticamente están adelantándose a los hechos, vulnerando nuevamente nuestros derechos como partido político. Movimiento Semilla cuenta con un plazo de 48 horas para presentar una apelación de amparo ante la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones o la Corte de Constitucionalidad para solicitar que se revoque la decisión de suspender al partido. Este vence el próximo jueves. Con imágenes de Carlos Hernández, para Noticiero Guatevisión, Fátima Herrera. Convidex, la terapia combinada para bajarle inmediatamente al estrés, presenta. Y aunque aún no ha llegado al Congreso de la República ninguna notificación sobre la suspensión provisional del partido Movimiento Semilla, el equipo jurídico del Legislativo está analizando un oficio enviado por la FESI la semana pasada acerca de este tema. Esto determinará qué sucederá con la bancada del partido en el Congreso de la República. Vea, nosotros la semana pasada
Ustedes saben que recibimos un oficio de parte del Ministerio Público. Lo que sí les sé decir es que las órdenes del juez hay que cumplirlas, ¿verdad? Es una orden de juez. Sin embargo, nosotros desde la semana pasada lo trasladamos a nuestro departamento jurídico y ellos serán quienes nos vayan a dar la ruta a seguir. La reciente suspensión provisional de la personalidad jurídica del partido Movimiento Semilla también genera incertidumbre en el Congreso de la República, sobre todo por la representación del bloque legislativo. Aunque el Congreso no ha recibido ninguna notificación luego de la decisión del Registro de Ciudadanos, el análisis jurídico que se hace sobre un oficio de la FESI sí genera incertidumbre sobre cómo procederá el legislativo con la bancada. Dependerá de la opinión jurídica. Lo que sí les sé decir es que las órdenes de juez hay que cumplirlas, ¿verdad? Cuando un partido es suspendido o cancelado, los diputados son declarados como independientes. Sin embargo, para los diputados de Semilla no pasa desapercibido el antecedente de la cancelación del partido UCN, quien pese a esta situación, sus diputados aún son reconocidos como bloque en el Congreso. Además, exponen que ya presentaron los recursos legales para dejar sin efecto la suspensión provisional. Pues miren, aquí está en jefes de bloque la UCN y es un partido que está cancelado. Entonces, en realidad, nosotros no vemos que eso tenga un sentido legal, salvo que quieran pues continuar con torcer el Estado de Derecho y manipular las normativas, que eso pues sería ir en contra primero de la legislación nacional, de la Constitución, y esperemos que no pase. Este martes, en la reunión de la instancia de jefes de bloque, los diputados de Semilla participaron con normalidad. Sin embargo, cualquier decisión del Congreso dependerá del análisis jurídico que está en curso. Con imágenes de María René Gaitán, informó para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Convidex, la terapia combinada para bajarle inmediatamente al estrés, presentó. Y la Sociedad Interamericana de Prensa emitió un comunicado en el cual expresa su rechazo hacia las acciones de la fiscal general del Ministerio Público, quien solicitó a la Corte de Constitucionalidad silenciar las voces críticas en su contra. Los miembros de esta entidad periodística aseguran que esta solicitud dirigida a la CECEP establece un precedente preocupante. La Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, ha señalado que la fiscal general jefa del Ministerio Público, María Consuelo Porras, incurrió en un abuso de privilegio al haber pedido a la Corte de Constitucionalidad que silenciara las críticas a su gestión a través de redes sociales y elogió que su solicitud fuera rechazada. Porras había presentado el 24 de agosto un recurso ante la CC por considerar que sus funciones se vieron vulneradas a través de ataques en redes sociales, especialmente en X, antes Twitter, en las que también estaría convocando a manifestaciones en contra de ella y de otros funcionarios, por lo que buscaba que se ordenara el uso de la fuerza pública en contra de manifestantes y silenciar las críticas a su gestión y a las de sus allegados a través de las redes sociales. Michael Grepson, presidente de la CIP, criticó la acción de Porras por considerarla un abuso de privilegio y porque de haberse aprobado se hubiera constituido un grave precedente contra la libertad de expresión. Grepson, director global de licencias e innovación de impresión en el The New York Times, agregó: estamos ante un contrasentido a las libertades de expresión y de asociación, dos ejes fundamentales que invoca el sistema interamericano como derechos humanos inviolables. El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la CIP y director periodístico del diario argentino La Voz del Interior, Carlos Jornet, dijo que es insólito que se pida protección a la CIDH cuando ha sido pública la violación sistemática de los derechos humanos y de los estándares interamericanos por parte de estos funcionarios. Grepson y Jornet consideraron significativo el rechazo del amparo de Porras, ya que hubiera creado un precedente negativo para neutralizar y perseguir penalmente a quienes la critiquen, sean ciudadanos, periodistas, medios u organizaciones. Reportó para Noticiero Guatevisión, Andrea Domínguez. Por otra parte, Fundesa reconoció la oficialización de resultados de la segunda vuelta electoral, donde Bernardo Arévalo y Karina Herrera serán presidente y vicepresidente del próximo periodo y esperan que se pueda iniciar ya la transición. Juan Carlos Zapato, director ejecutivo de la entidad, también se refirió a la suspensión provisional de la personalidad jurídica del Movimiento Semilla. Esperamos es que con el recurso de nulidad, que entiendo pues ya el Movimiento Semilla habrá entregado, esperaríamos que eso quede nulo en pleno derecho. Sabemos que ningún partido político puede cancelarse, y menos antes de que termine el proceso electoral, que como bien lo mencionaron las autoridades, termina hasta el 31 de octubre. Así es que en esa transición esperaríamos que el partido pueda continuar y tener una conversación ya mucho más profunda de las reformas que se van a necesitar también a la ley electoral y de partidos políticos, porque
porque lo que no nos puede pasar como guatemaltecos es que volvamos a tener estos problemas en 4 años en la siguiente elección. Bueno, y nosotros continuamos en la emisión estelar de Noticiero Guatevisión desde Escuintla, pero en el set de Guatemala se encuentra nuestra compañera Alejandra Álvarez. Alejandra, queremos compartir todo este ambiente familiar que se registra en el Interplaza de Escuintla y también conocer desde el set de Noticiero Guatevisión en Ciudad de Guatemala qué tenemos para hoy en Decisión Libre 2023. Alejandra, te saludamos. Muy buenas noches. María Luisa, Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, qué gusto saludarles. Sí, por supuesto, un saludo muy especial para toda nuestra audiencia allá en Escuintla. Quiero extenderles la invitación nuevamente para que nos acompañen esta noche a partir de las 22:15 horas en una entrega más de Decisión Libre 2023. Están como invitados Jonathan Mencos y Patricia Orantes. Ambos son diputados electos de Movimiento Semilla, pero hay datos importantes. Ellos han tenido que ver con el plan de gobierno y también están trabajando en este proceso de transición, así que mucho de qué hablar esta noche. Estén pendientes, les recuerdo, a partir de las 22:15, Decisión Libre 2023. Y recuerden también que pueden interactuar con nosotros en redes sociales, así que los espero en tan solo minutos. María Luisa, Alberto. Muy importante conocer actualmente a profundidad el panorama político que se registra en Guatemala, análisis que se realizan también sobre toda esta situación política guatemalteca. Muchísimas gracias, Alejandra. La invitación es para Decisión Libre 2023, luego de la emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Pero nosotros vamos a una pausa y regresamos ya con más noticias. Luego de 2 años y medio de haberse iniciado una investigación en su contra por presunta corrupción, la exdiputada Delia Bach fue ligada a proceso este lunes por la supuesta comisión del delito de concusión. Este martes se le otorgó una medida sustitutiva que consiste en arraigo, la obligación de firmar el libro de asistencia cada mes y el pago de una caución económica de 10,000 quetzales. Durante diciembre del 2010, la excongresista habría mostrado interés en la supervisión de la ejecución de una obra pública en jurisdicción de Zumpango, Zacatepeques. Se trataba de la construcción de una carretera con un valor de 1.958.943 quetzales con 19 centavos que conducía hacia la aldea El Pashtal y que beneficiaría a 80 familias. En realidad, la aldea no existe y el camino conduce al spa y sanatorio Retiro Nuevo Horizonte, propiedad de la exfuncionaria. Y esta tarde el juez Guillermo Luna otorgó una medida sustitutiva al exfiscal contra la corrupción Estuardo Campo. Campo fue ligado a proceso en junio pasado por el delito de incumplimiento de deberes, acusado de presuntamente desviar una investigación que estuvo bajo cargo en 2021. Además, se emitió una orden de captura de manera equivocada a una persona homónima. Campo permanecerá en arresto domiciliario con control telemático y solo podrá salir de su residencia cuando sea convocado a audiencias y cada viernes para firmar asistencia en el juzgado. La investigación se originó a raíz de una denuncia presentada por la Fundación contra el Terrorismo. En este caso también fueron ligados a proceso los auxiliares fiscales Gonzalo Chilel y Carlos Pérez, a quienes también se les otorgó una medida sustitutiva. El juicio por el caso chantaje parlamentario, en el cual el exdiputado Ferdi Elías es acusado de manipular la construcción del hospital Ixcán en Quiché. A Elías se le responsabiliza de cohecho pasivo y tráfico de influencias. Según la investigación de la FESI, el ex legislador acudió en 2018 al entonces ministro de Salud, Carlos Soto, y propuso que de un préstamo que se estaba gestionando en el Congreso por $250 millones a dicha cartera, se le asignaran 60 millones de quetzales para ampliar el presupuesto. Por esa ampliación, Elías pidió al ministro el 10%, es decir, 6 millones de quetzales. El proyecto quedó inconcluso y Elías habría intentado presionar al ministro mediante una interpelación. El caso había sido cerrado por el Juzgado Quinto Penal. Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad revocó el fallo y ordenó repetir la audiencia de apertura a juicio. Continuamos con más información. Covial se encuentra trabajando para ampliar los carriles en la carretera a El Salvador, donde se busca construir 2 puentes. Sin embargo, en la zona, la CONRED ha realizado recomendaciones en varias oportunidades, entre ellas la restricción del transporte pesado.
El pasado 27 de agosto en Guatevisión y Prensa Libre captamos las condiciones que evidencian la vulnerabilidad que existe sobre el kilómetro 11.5 de la CA1 Oriente o carretera El Salvador, donde a casi un año de haberse presentado grietas y desnivel sobre la zona, estas se han incrementado. Incluso se observa cómo la tierra se hundía con el paso del transporte pesado. Sin embargo, para este 29 de agosto ya se veían bachado e incluso se intentaron tapar hasta las que estaban sobre la tierra, aunque las vibraciones siguen siendo sensibles. Esta es la magnitud de las grietas que se están formando sobre la ladera del kilómetro 11.5, que si bien no son nuevas, pues la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres ha estado realizando evaluaciones desde el año 2012 sobre el sector. En los últimos meses, estas han incrementado drásticamente su tamaño, algo que ha llevado a las autoridades del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda a comenzar a ampliar los carriles sobre el sector con el objetivo de así luego deshabilitar la ruta y empezar la construcción de 2 puentes que buscará con ello evitar el peso y la vibración sobre este tramo carretero que está considerado en riesgo. El último informe sobre las grietas en el kilómetro 11.5 de carretera El Salvador se realizó el 21 de septiembre de 2022. En él, la CONRED concluye que debido a las características geomorfológicas del sector, han habido alteraciones de origen natural y producidas por el ser humano en el entorno, mientras que la saturación genera alta susceptibilidad a movimientos de masa y asentamientos diferentes en el área. Una de las cosas que más preocupa del informe, sobre el cual ni el Ministerio de Comunicaciones ni Covial se han pronunciado, es que se observan grietas en el talud bajo el puente en el kilómetro 11.5. En una de las conclusiones del documento enviado al Ministerio de Comunicaciones, la Municipalidad de Santa Catarina Pinula y el residencial Las Nubes, se señala que no hay evidencia que hayan atendido las recomendaciones emitidas por Seconred de realizar estudios geotécnicos, geofísicos, fisiológicos en el sector. También se pidió restringir paso de transporte pesado y evitar la permanencia vehicular en el punto evaluado. Se ha consultado a Covial el motivo por el que no se ha cumplido con las recomendaciones emitidas por Conred desde hace casi un año. Sin embargo, al cierre de la nota no se obtuvo respuestas. Con imágenes de Carlos Hernández, Roberto López y Elmer Vargas, reportó Andrea Domínguez. Y varias entidades gremiales del país y representantes del sector privado en el área de logística, transporte, facilitación de comercio nacional e internacional, así como la inversión, han publicado un comunicado de prensa este 29 de agosto, en los cuales manifiestan su preocupación por la situación que están enfrentando debido al hundimiento ocurrido en el kilómetro 17.5 de la ruta al Pacífico, en Villanueva. Han convocado a una mesa de diálogo con el propósito de buscar soluciones a corto y mediano plazo. El CACIF publicó un comunicado en el que resalta la urgencia de una coordinación efectiva para resolver los problemas presentes en el tramo de la ruta al Pacífico. En el comunicado se propone la discusión de soluciones a corto y mediano plazo y se sugiere la creación de esta mesa técnica de diálogo que incluya a las autoridades del Ministerio de Comunicaciones, a las corporaciones municipales cercanas al hundimiento, al sector del transporte y a asociaciones u organizaciones con experiencia en el ámbito. Además, a través de nuestras diversas cámaras empresariales ofrecemos el apoyo técnico necesario para buscar soluciones integradas, se señala en el comunicado. Vamos a cambiar de tema porque las lluvias en las últimas horas ya dejan secuelas en 5 municipios de Huehuetenango, donde el personal de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres trabajan en evaluación de daños para tomar las medidas necesarias y asistir a los damnificados. Los reportes preliminares dan cuenta que Aguacatán es de los municipios más afectados, pues las lluvias provocaron inundaciones en La Cruz, 4 viviendas están inhabitables y los vecinos, unas 22 personas, fueron autoalbergadas con familiares. En la parte alta de los Cuchumatanes hay hundimientos en grandes proporciones del suelo, lo que amenaza varias viviendas. En estos casos se ha pedido a los vecinos que busquen un albergue, pues la lluvia se va a mantener. En el Centro de Operaciones de Emergencia, autoridades informaron que se desbordó el río Seco y el río San Juan. Hay derrumbes en rutas comunitarias, las cuales ya se trabajan para habilitar el paso. Les comunica a ellos que se encuentran en una zona de alto riesgo. Lo ideal en este momento es continuar con el monitoreo para tratar de evitar que pueda haber alguna pérdida de vida humana. El material quizás no lo podamos evitar, pero tratar de evacuar a las personas lo antes posible. En este momento, pues nuevamente las personas de Conred se dirigen hacia los puntos
De acuerdo con el funcionario, las escorrentillas preocupan porque algunos vecinos intentan pasar y pueden ser arrastrados. Agregó que el MAGA trabaja en la evaluación de daños en la agricultura. La comunidad conlleva no solo una intervención de las propias autoridades comunitarias, municipales, sino la disponibilidad de las personas. Lamentablemente, pues también no es que cuenten con un terreno muchas veces a dónde trasladarse, por lo tanto, pues eso es ya trabajo a nivel de los territorios, en los municipios donde tienen que hacerse los acercamientos y pues determinar si existe un área municipal donde puedan ser. En San Pedro Necta, un socavamiento aisló a 3 comunidades. El paso no será habilitado de inmediato, pues los equipos de respuesta trabajan en otras rutas. Se mantiene un monitoreo en la ruta interamericana por desprendimiento de rocas entre los kilómetros 300 al 320, esto camino a la frontera. En la ruta a Varillas hay varios derrumbes que ya se limpian por parte de las empresas que tienen a su cargo el mantenimiento de esa vía. Desde Huehuetenango reporta May Castillo, Noticiero Guatevisión. Mire, continuamos aquí en Noticiero de este lindo departamento y precisamente aquí la actividad del volcán de fuego pone en alerta a funcionarios de la Conred de Escuintla, quienes dan recomendaciones muy claras por la posible caída de ceniza. En las últimas horas, el INCIBOME informó que debido a los vientos, la ceniza se desplaza a una distancia de hasta 45 kilómetros con una altura que alcanza los 4.600 metros sobre el nivel del mar. Por la dirección del viento y por las condiciones principalmente del viento, hemos tenido alguna información respecto a la posibilidad de caída de cenizas en Guatemala. Básicamente las recomendaciones que tenemos que tener son pues no salir si no hay necesidad de salir. Mejor quedarse en su casa, proteger a los niños y si hay necesidad de salirse por alguna razón de la vivienda, pues hacerlo con una mascarilla, con los lentes, con unos anteojos para cubrirse los ojos. Otra de las preocupaciones de la Conred es el mal estado de la ruta departamental Escuintla 6, que atraviesa las faldas del volcán de fuego y que es utilizada como vía de evacuación para las más de 10 comunidades de la zona. A decir de los vecinos, el tramo está en el olvido. Y cuando llueve ya no hay paso, se encarecen los combustibles, el comestible y todo lo demás. Y también corre riesgo las personas que se lo lleve y la creciente ya no aparezcan. Pues si alguna autoridad competente nos estuviera oyendo o mirando, que pusieran medios sobre esto, porque aquí nos han dejado abandonados en esta región. Es la ruta que nos sirve de evacuación en el volcán, pues hay problemas porque también por la época de invierno, pues obviamente hay piedras sueltas, hay lodo y hay áreas que es un poquito complicada el transitarlas, tanto en vehículo como caminando. Para Guatevisión, Carlos Paredes. Bueno, desde acá nos enlazamos con nuestra compañera Paula Osaeta. Desde Escuintla hasta Ciudad de Guatemala, porque llegó el momento de que hablemos de dinero. Paula, te saludamos. Buenas noches. María Luisa, Alberto, buenas noches. Un saludo hasta Escuintla. Hoy quiero contarles que el ministro de Finanzas informó que siguen trabajando en el presupuesto del próximo año y que será entregado el próximo 2 de septiembre. El monto preliminar continúa siendo más de 124.000 millones de quetzales. Son los 124.800 que ya se dieron a conocer en los diferentes eventos que hemos tenido, en los talleres y también cuando se entregaron los techos de las instituciones. Y pues siempre hay cambios de último momento, por eso es que no les digo que es un dato definitivo. Siempre el mayor porcentaje, alrededor de un 75%, va a funcionamiento, va y esto por lo que las leyes indican, entonces hay que asignarlo a donde pues debemos de hacerlo legalmente. Siempre la deuda pública está alrededor de un 18-19% y la inversión también un 15-16%. Y en otros temas quiero contarle que Fundesa, como parte de los foros que realiza antes del ENADE, llevó a cabo el 6º evento que tuvo como tema central el presupuesto para los proyectos de infraestructura vial crítica 2023-2024. En el evento participaron diputados electos y el ministro de Finanzas. Fundesa llevó a cabo el 6º foro pre-ENADE en el que abordaron el tema del presupuesto necesario para la implementación de proyectos estratégicos de infraestructura vial crítica y se analizó la ejecución presupuestaria del Ministerio de Comunicaciones, así como los fondos que el Ministerio de Finanzas necesita para continuar con los proyectos estratégicos para la infraestructura crítica. El presupuesto general de la Nación es de 118.173 millones de quetzales. De estos, 20.316 son para inversión y el 60% está concentrado en 9 departamentos
departamentos como Guatemala, Escuintla, Quetzaltenango y San Marcos. El Ministerio de Comunicaciones tiene un presupuesto de 8.058 millones, con el 76% de ejecución. Hemos visto cómo en años pasados pues el Ministerio de Comunicaciones ha tenido reducciones en el presupuesto. De hecho, en el presupuesto actual hemos visto que hubo una reducción con respecto a lo que se tenía el año pasado, y esto pues claramente afecta la capacidad que tiene el país de generar más infraestructura. Hemos visto cómo Guatemala ha crecido alrededor de 211 kilómetros de red vial por año, cuando deberíamos de estar construyendo 2.000 kilómetros por año, por lo menos llegar a 1.200. El parque vehicular del país aumenta casi un 10% anual, por lo que es de suma importancia que se atienda la red vial como se debe. ¿Y cómo hacerlo? Fundesa menciona que Guatemala tiene una mayor capacidad de endeudamiento y que eso podría ser aprovechado para invertir en infraestructura. Hay casi $1.000 millones en diferentes préstamos, tanto del Banco Mundial, del BID, del BCIE, que se pudieran ir directamente a infraestructura. Hay un préstamo de hecho del Banco Mundial que va directamente hacia caminos rurales. Eso es muy importante, y ahí es donde el mensaje a los honorables diputados a que vean los préstamos como una inversión en el futuro del país, porque necesitamos más carreteras, necesitamos más autopistas, pero también más caminos rurales, y ese enfoque de poder aumentar la deuda que tenemos, porque somos el país menos endeudado de toda América Latina, es lo que las calificadoras de riesgo también están recomendando. Fundesa agregó que Caminos y Covial suman el 66% de la ejecución del Ministerio de Comunicaciones, y de sus programas el número 11 es el más importante, siendo el destinado al desarrollo de la infraestructura, y se tiene que atender con urgencia, pues no ha habido mejoras desde hace 20 años, a pesar de tener presupuesto. Taylor Swift llegó a México la semana pasada, donde tuvo 4 exitosos conciertos que forman parte de The Eras Tour, la gira con la que Taylor ha recorrido el mundo y batido todas las marcas. Con 117 presentaciones, será la gira más grande en el planeta durante este año, superando las de figuras como Harry Styles y Coldplay. Según datos de Pollstar, la asistencia promedio a cada concierto es de 54,000 personas, con un precio promedio de ticket de $250. La proyección de ganancias de la gira supera los $1.000 millones, colocando a Taylor Swift en un privilegiado lugar en la historia, pues nunca un artista o grupo musical había logrado llegar a esa cifra con la venta de boletos para sus conciertos. La presencia de Taylor en cualquier país tiene el poder de activar la economía. Según las estimaciones de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México, los 4 conciertos de la gira en esa ciudad dejaron una derrama económica de más de $1.000 millones. Según la Cámara, la mayor parte de este monto, unos 980 millones de pesos, está ligado a lo que generó el Foro Sol durante el evento. Además, 12.6 millones de pesos lo generaron los comercios aledaños, 8 millones los servicios, 5.5 millones correspondieron a los gastos de hospedaje de los asistentes a los conciertos y 4.7 millones al consumo de alimentos en bebidas. Esta es solo una muestra de lo que un artista puede generarle económicamente a un país. Nos vemos mañana con más información. Buenas noches. Y en este momento tenemos aquellos reportes que usted ha enviado a través del sistema de Guate Reporta. Gracias por hacerlo, y vamos a empezar con Cristian Uz, que nos contactó precisamente desde este hermoso lugar donde estamos, Escuintla. Él nos compartió un video que muestra la densa neblina que se forma en la autopista Palín-Escuintla. El video fue grabado alrededor de las 6:30 de la mañana. Nuestro televidente recomienda a los conductores manejar con precaución cuando haya neblina para evitar accidentes de tránsito. Mientras tanto, Luis Medrano nos contactó desde Chiquimula para compartir información sobre la tala de árboles frente al Instituto Normal para Señoritas de Oriente. Nuestro televidente expresa su preocupación por estas acciones, ya que contribuirán al aumento de las temperaturas. Según su mensaje, en esta región del país, en ocasiones, se llegan a registrar hasta 38 grados centígrados. Llegó el momento de conocer lo que es noticia en el mundo, y como un huracán de alto riesgo observan las autoridades a Idalia, que pasó por Cuba y en su camino a Florida va ganando fuerza. Se prevé que alcance la categoría 3. José Pernalete, de La Voz de América desde Tampa, Florida, nos amplía en el siguiente reporte. Idalia, que se encuentra actualmente en categoría 1, se intensifica en su recorrido hacia el estado de Florida. El huracán que golpeó a Cuba con fuertes lluvias, causando algunas inundaciones, se prevé que aumente a categoría 3.
Como estamos hablando de un huracán categoría 3 con vientos máximos sostenidos de 125 millas por hora en ráfagas más fuertes, estamos esperando que sea esa intensidad al momento de tocar tierra. Estamos esperando ahora marejadas ciclónicas catastróficas. Van a subir de 10 a 15 pies a nivel de la superficie las inundaciones asociadas con esta tormenta en las áreas costeras. Según explicó el Centro Nacional de Huracanes, NOAA, la intensidad es aún variable debido a que el huracán está recorriendo aguas calientes, lo que facilita también la creación de tornados. Solo en equipos de búsqueda y rescate urbano tenemos cerca de 300 personas. Ya estamos entregando artículos como agua, alimentos listos para consumo y lonas a las comunidades locales. Se están abriendo refugios. Autoridades meteorológicas destacan que los huracanes no son comparables entre ellos, por lo que la referencia de hechos pasados no resulta ser segura y recomiendan no ignorar alertas de evacuación. Residentes por lo pronto se preparan para las condiciones climáticas que se avecinan, llenando lonas de arena. Las guardamos en casa, es bueno estar preparado. La Agencia de Manejo de Emergencias, además de anunciar un apoyo logístico, aseguró estar económicamente preparada ante cualquier eventualidad. El Fondo de Ayuda para Desastres de FEMA esta mañana tiene un saldo de $3.4 mil millones, por lo que hoy estoy dirigiendo la implementación de fondos de necesidad inmediata. Esto significa que FEMA priorizará los fondos disponibles para el esfuerzo de respuesta crítica a Idalia, los incendios de Maui y cualquier otro fenómeno climático extremo que pueda surgir. La Agencia Federal del Manejo de Emergencias, FEMA, por sus siglas en inglés, destacó que estas condiciones climáticas extremas son la nueva normalidad, por lo que destacó especial importancia en la inversión para mitigar los riesgos más que para curarlos una vez que se registran. José Pernalete, Voz de América, Tampa, Florida. Bueno, siempre en el tema, imágenes tomadas desde la Estación Espacial Internacional. El gigantesco laboratorio orbital, administrado por la NASA, muestra la trayectoria del huracán Idalia aproximándose hacia Florida, sureste de Estados Unidos, donde amenaza con ocasionar vientos fuertes, lluvias intensas y mareas altas. Aunque Idalia, un huracán de categoría 1, se observa a 400 kilómetros de altura como un fenómeno de lento desplazamiento, en la superficie de la Tierra el evento se moviliza a una velocidad de 22 kilómetros por hora y los vientos que produce alcanzan velocidades máximas de entre 130 y 150 kilómetros por hora. Actualmente los países de Norteamérica y el Caribe atraviesan los estragos de una inusual temporada de huracanes que se forman por un anómalo calentamiento del océano Atlántico. El calendario de audiencias ilegales del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, se sigue llenando mientras avanzan cada uno de los casos en su contra. En Georgia, donde ya hay una fecha para la próxima audiencia, al menos uno de los acusados decidió no presentarse en corte. La Corte del Condado de Fulton estableció que los 19 acusados en el caso de interferencia electoral en Georgia tendrán su primera audiencia el 6 de septiembre. Sin embargo, Ray Smith, abogado establecido en ese estado y quien trabajó con Donald Trump, cedió su derecho a una audiencia presencial y se declaró inocente, de acuerdo a los documentos presentados en la Corte, evitando así estar en una audiencia pública para la cual el juez ya ha aprobado cámaras en la sala. Lo interesante de Georgia y lo que vaya a hacer Fani Willis y lo que ella quiere hacer es, ella tiene algo que ninguno de los otros no tiene, y eso es cámara. Manuel Retureta, abogado criminal, se refirió al impacto de las cámaras en este caso, que se perfila como el primer juicio del expresidente, donde cada minuto del proceso podría ser transmitido si así se decide. Tanto como vimos cuando presentaron el indictment el otro día, y vimos los trabajadores de la corte con el papel en mano, presentándoselo al juez, que el juez firme. Vamos a ver el proceso vivo. Esto a menos de que sean exitosos los esfuerzos del ex jefe de gabinete Mark Meadows y de varios de los acusados quienes buscan mover el caso del condado a una jurisdicción federal. Esta decisión está en manos de un juez que escuchó el testimonio de Meadows este lunes y se espera que dé su veredicto en los próximos días. Trasladar el caso a un tribunal federal cuando es una causa penal es poco común.
podría suceder, pero los acusados deberían estar realizando o cumpliendo sus deberes y responsabilidades como funcionarios federales. Entonces, la Corte Suprema no ha abordado directamente el asunto en este caso, pero sí lo ha hecho en general. No obstante, el alto tribunal considera que una campaña política no está incluida entre los deberes oficiales de un empleado federal. Esto corresponde a un contexto de inmunidad civil, por lo que creo que es poco probable que Trump, Mark Meadows y otros logren que sus casos puedan ser trasladados o llevados a un tribunal federal. Aún no hay claridad si Donald Trump se presentará en persona a la corte, pero el exmandatario se declarará inocente de los cargos, en este caso donde ha acusado a la fiscalía de presunta persecución política. Celia Mendoza, Voz de América, Washington. Bueno, estamos ya finalizando esta emisión estelar de Noticiero Guatevisión, acá desde un lugar muy especial, el Centro Comercial Interplaza en Escuintla, donde nos han recibido con mucho cariño que va de regreso, por supuesto, igual que nuestro compromiso de mantenerlo bien informado. Así es que muchas gracias, Escuintla. Alberto. Yo quiero invitar frente a cámaras, antes de despedirnos, a Edwin Aguilera, quien cumple 13 años y hoy en su cumpleaños se encuentra aquí presente apoyando a todo el equipo de Guatevisión, al equipo de Soñando en Familia. Vente, Edwin, para que te conozca todo el país y para que celebremos juntos tus 13 años. También la señora Rosa Pérez y toda su familia, vénganse. Y así despedimos la emisión estelar de Noticiero Guatevisión en familia, agradeciendo por supuesto a todas las personas que se quedaron acá con nosotros, que mañana vuelven a Viva la Mañana, ¿correcto? Gracias. Así es, te deseamos lo mejor, Edwin, muchísimas gracias por acompañarnos, felicidades, señora Rosa, Dios me la bendiga, gracias también por todo el apoyo y cariño. Y así en familia nos despedimos, que tengan todos una excelente noche, los dejamos con... Decisión Libre. Gracias, Guatemala. Gracias, Escuintla.